venimos hablando de la selección argentina de básquetbol, de su preparación y el posterior torneo, la AmeriCup, que finalizó ayer en Managua, en Nicaragua, y donde, bueno, el seleccionado argentino perdió 55-47 en la final contra Brasil, en un partido muy duro, muy difícil y con mucho por jugarse ambos, ¿no? Así terminó saliendo el partido muy enredado y el marcador también es evidencia de ello. Pero lo que ha logrado este equipo de Prigioni, que es llegar a una final, que cuando el ranking FIBA, digamos, o el informe previo de FIBA lo ponía como sexto candidato al título, no era un candidato a llegar a la final, más allá de ser el campeón defensor, también requiere que hagamos un análisis de la realidad hoy de esta selección argentina, de este grupo y de la selección con sus jugadores más importantes que están en Europa en estos momentos, y para ello hemos convocado una vez más a nuestro colega periodista Alejandro Pérez, que está del otro lado de la línea. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? El gusto de estar en contacto. Bueno, gracias por atendernos. Me gustaría escuchar tu análisis de lo que deja este torneo para Argentina en líneas generales, porque desde hace un tiempo a esta parte también está todo el tiempo en la picota, en el análisis y en la crítica, el trabajo de Prigioni, el armado de los equipos y cómo se va conformando este plantel, y la verdad que tenemos que poner en contexto también lo que era el torneo, ¿no? Quiénes fue enfrentando a Argentina a lo largo del campeonato y qué significa realmente este subcampeonato de la AmeriCup, ¿no? Sí, para hacer ese análisis primero hay que poner en contexto en el proceso que está la selección argentina, ¿no? En una etapa de recambio generacional, de reconstrucción, después de resultados nada alentadores como fueron la última participación en los Juegos Olímpicos, que fue una mala actuación de Argentina en Tokio, y después quedarse afuera sobre todo de la Copa del Mundo y no tener la chance de pelear por la clasificación a los Juegos Olímpicos de París. Tres situaciones no buenas obligaron a que la selección inicie un proceso de reconstrucción que está llevando adelante Pablo Prigioni. Digamos, ese es el contexto en el que esta selección, con jugadores mayormente jóvenes, con muy pocos jugadores de experiencia, apenas uno puede destacar a Brusino y a Baulet, y después todos jugadores jóvenes y con un recorrido mínimo en la selección argentina, fue a afrontar el desafío en esta AmeriCup, pero sobre todo, más que pensando en este torneo puntualmente, apuntándole a lo que va a ser el comienzo de la clasificación para el próximo Mundial del 2027, que esto va a empezar en noviembre próximo. Esta selección, más que apuntarle a la actuación en la AmeriCup, apuntaba a sumar experiencia para noviembre próximo, porque la selección argentina, Rodrigo, que si hacemos memoria, nunca jugó completa. Hace prácticamente 4 años que nunca la selección argentina juega completa, siempre o por renuncias de alguno, por lesiones, o porque los clubes que participan de la Euroliga, como hay un enfrentamiento con la Federación Internacional, no ceden a sus jugadores para las ventanas FIBA. Esto hace que nunca tenemos en claro cuál es la verdadera selección argentina. Entonces hay que preparar nuevos valores para afrontar puntual. Ese objetivo se llegó a esta AmeriCup, y con un equipo mayormente joven. En segundo lugar, para mí, está por encima de las expectativas. Me parece que desde adentro del equipo inicialmente no estaban la posibilidad de llegar al partido final, y que el equipo, que fue de menos a más, que fue creciendo después de una etapa clasificatoria no muy buena, sí en cuartos de final y semifinal con 2 buenas actuaciones ante rivales muy duros como Puerto Rico y Canadá, y ayer en la final hizo un trabajo a medias, ¿no? Defendió bien y atacó mal, muy mal, con un marcador con 47 puntos en el básquetbol actual. No ganas. Apenas se puede llegar al primer tiempo, claro, ¿no? Sí. Con 47 puntos. Yo buscaba en mi archivo
47 puntos es la marca más baja de una selección argentina desde el año 1940, cuando se jugaba en cancha de tierra y no había reloj de posesión. Terrible. Terrible Para datos. tener una idea de lo que fue la producción ofensiva de Argentina, que lamentablemente le quitó color al muy buen trabajo defensivo que hizo ayer Argentina, pero claro, pero esto todavía el básquetbol sigue ganando el que más puntos anota. Sí. Ayer fue una noche magra, 4 de 27 triples, 17 de 42 en dobles, son en números muy bajos. Y en este contexto, a ver, yo a veces no sé si ilusionarme o no, por eso requiero de la experiencia de periodistas como en tu caso, porque uno dice, pucha, el balance tiene que ser positivo, porque no había una expectativa de que el equipo jugara así, con la dinámica que jugó, que hoy es muy necesaria para el tipo de básquet que se juega, con 40 minutos de mucha intensidad y sosteniéndolo, más allá de que después se cometen errores, está claro, y eso te puede pasar. Y por el otro lado, empezás a escuchar esto de que, bueno, varios equipos no estaban con alguna que otra figura, Canadá por ahí no estaba completo, y por eso entonces establecer un equilibrio, a veces somos malos con nosotros mismos también, los argentinos, y establecer un equilibrio en eso es un poco complejo en el análisis, ¿no? Porque a mí me parece que como base de un grupo que se está armando es un torneo interesante. Después hay cosas por corregir, obviamente, muchas, pero como base, como punto de partida, me parece que es algo interesante lo que se vio. Sí, pero mira, es cierto lo que decís, que hay muchas selecciones que no fueron con su potencial. Por eso, en la victoria amplia ante Nicaragua y la victoria inesperadamente ajustada ante Colombia, se lo criticó al equipo, que no jugó bien. Claro. Ya contra República Dominicana, que tuvo prácticamente el 80% de su potencial, ese sí era un equipo que fue, y por eso iba con aspiraciones de ir a pelear por el título, ya se jugó mejor. Pero bueno, digamos que la fase clasificatoria no dejó una buena imagen a Argentina, pero después contra Puerto Rico, que estuvo también el 70, el 80% de su mayor potencial, lo tuvo en este torneo. Se ganó de arremetida, jugando por momentos muy bien, y después contra Canadá, que es cierto, no es el equipo de los NBA, pero que había sido el mejor equipo de la fase clasificatoria, que había ganado sus partidos de forma amplia, contundente. Argentina por momentos le dio un baile increíble. Por eso me parece que el balance debe ser positivo, porque de un equipo con muy poca experiencia, Argentina logró, digamos, no solo buenos resultados, porque llegó a la final, cuarta final consecutiva que Argentina llega en este torneo, insisto, con un equipo con mucha inexperiencia, con muchos jugadores que esta competencia fue la primera vez que con la camiseta argentina sintieron la presión, tuvieron la responsabilidad de llevar al frente un equipo. Por eso el segundo lugar es bueno, y al menos para mí deja buenas sensaciones para noviembre, porque en noviembre es cuando empieza lo que realmente importa. Argentina ahora tiene, esperemos que llegue, 12 partidos para clasificar a la próxima Copa del Mundo del 2027. Bueno, y si en ese transcurrir siguen enfrentados la Euroliga con la Federación Internacional, se va a seguir sin contar con Campazzo, con la Provítola, con Dec, con Luca Vildosa, con Bolmaro, que son los jugadores más importantes que tiene hoy el básquetbol argentino. Entonces hay que depender de estos chicos jóvenes, y me parece que dejaron buenas sensaciones, como que hay material humano como para pensar que Argentina puede volver a ser competitiva. No, lo que pasa es que lo de los Juegos Olímpicos lo tenemos del 2004, lo tenemos tan incorporado a digamos, nuestra pasión por el básquetbol, que nos parece que eso es algo que se consigue todos los días. No es así. Y además hay procesos, ¿no? Sabíamos que la salida de una generación dorada que se seguía extendiendo por la presencia de Scola y demás, son procesos dolorosos, digamos, ¿no? Son procesos duros, difíciles, y reconstruir a partir de eso es difícil. Hoy estamos hablando de un equipo con 24 años de promedio de edad, es muy, muy chico
realmente, con muchos chicos que debutaron debut absoluto en selección argentina, y también Claro. cada uno tuvieron distintos matices. Uno esperaba que Corbalán tuviera protagonismo, porque lo había demostrado ya de los amistosos, pero la evolución de Brusino también en su juego y en su rol, la aparición de Juan Fernández en un grandísimo nivel, en varios partidos, siendo un puntal defensivo, que es lo más difícil siempre, parece que son buenos síntomas, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona todo esto. Y ayer Argentina perdió la final contra un equipo de Brasil que tuvo en su plantel 6 jugadores que estuvieron el año pasado en París, en los Juegos Olímpicos, y en el 23 participaron de la Copa del Mundo. Bien. Y Argentina, como dijiste vos recién, había jugadores debutantes, la primera vez que se ponían la camiseta de la selección argentina en un torneo oficial, y la gran mayoría, a excepción de Brusino y Baulet, el resto, no sé si llegan a los 10 partidos de experiencia con la selección argentina. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, si uno no mira esa realidad, no entiende nada de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, mirando y poniendo la selección en el contexto que está y en el proceso que está llevando adelante Pablo Prigioni desde el 2023, porque digamos él su verdadero proyecto lo empezó desde el 2023, cuando después de quedar afuera del Mundial y de la clasificación para los Juegos Olímpicos, inició un proceso de reconstrucción del equipo. En ese contexto me parece que coincido totalmente con vos, que el balance tiene que ser positivo de la experiencia que dejó esta participación en la AmeriCup. Sin duda, sin dudas. Por último, Alejandro, ¿qué opinión tenés de este proceso de Prigioni como entrenador? ¿Qué es lo que ves de él como entrenador, del manejo de grupo, de lo que vamos viendo? Porque también hoy es el que está en el ojo de la tormenta, lógicamente como head coach del equipo argentino. ¿Qué ves de él? ¿Qué analizás de él? ¿Qué te gusta, qué no te gusta de su trabajo como entrenador hasta el momento? Para mí es el entrenador ideal para este proceso, porque él como entrenador se formó, más allá de que su primera experiencia fue en Europa, pero digamos se formó en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, sobre todo lo que vemos en equipos de NBA, se trabaja mucho en la reconstrucción de planteles. Hay procesos de búsqueda, de conformación de un equipo a lo largo de unos años. Y él conoce eso, de hecho él está en un equipo en el cual cuando llegó a ese equipo iniciaban un proceso de reconstrucción, o sea que sabe de qué se trata. Más allá de sostener, para mi forma de ver, el entrenador que llegó al nivel más alto, no el que consiguió los mejores resultados. Estoy hablando el entrenador en el que dirigió en el nivel más alto, no hay duda que es Prigioni. Uh-huh. Trabaja en la NBA, o sea, y con un cargo no está para alcanzarle la pelota a los jugadores cuando tiran. Es el primero o segundo asistente de una estructura de un equipo de NBA que los últimos 2 años jugó final de conferencia. Uh-huh. Insisto, tampoco está en un equipo que está de relleno, en un equipo protagonista. Y él tiene un papel protagónico dentro de la estructura de ese equipo, del staff técnico de ese equipo. Para mí es la persona ideal, es idóneo para esa tarea. Creo que el trabajo que está haciendo es bueno, porque para ir a este recambio que está llevando adelante en la selección, tuvo que meter la mano muy en el fondo, tuvo que ir a jugadores muy jóvenes, porque el básquetbol argentino, eso habría que discutirlo en otra charla, no había jugadores de nivel internacional o que uno pueda proyectarlos a nivel internacional en una capa de edad media. Uh-huh. Entonces tuvo que ir muy abajo a jugadores muy jóvenes de 18, 19 años. De hecho, hay un chico de 18 años que juega todavía en escuela secundaria en Estados Unidos, el chico Krop, uh-huh, que estuvo participando de la preselección para este torneo. O sea que está metiendo la mano muy abajo para buscar pibes de corta edad, y bueno, eso lleva un proceso de desarrollo. También esto está hecho en Argentina, donde
cuando ganás sos rubio y de ojos celestes, y cuando perdés sos la peor de las basuras. Lo tenemos incorporado en nuestra forma de vida. Bueno, hay que convivir con eso también. Claro, sí, tiene una particularidad, varios de estos jugadores se formaron en otro tipo de idiosincrasia, ¿no? Hay muchos que ni siquiera pasaron por la Liga Nacional, como va a pasar con Bressan ahora, que viene a jugar Liga por primera vez, ¿no? Y son ejemplos distintos, o sea, las formaciones de estos chicos, las cabezas de estos chicos son distintas a los de que eran hace 20 años los jugadores de la selección que empezaban en la Liga. El esquema tradicional que vos y yo conocimos como periodistas en el trabajo de selección no tiene nada que ver con el que se está viviendo ahora, porque la realidad es diferente. En un contexto desde hace algo más de una década, donde el básquetbol argentino, en líneas generales, el básquetbol federativo y el básquetbol profesional está mal manejado, entonces viene con una liga que bajó su nivel, que ya no es la plataforma de despegue para un montón de jugadores como lo fue en esa época que vos mencionás anteriormente, con jugadores que ni siquiera se forman en el básquetbol argentino, con chicos jóvenes que cuando tienen que decidir a muy temprana edad su futuro, eligen irse al exterior porque no confían en la estructura del básquetbol argentino actual. Con los mejores entrenadores del país, todos dirigiendo en el exterior. Hoy hay algo que no se quiere entender, que no se quiere aceptar. La Liga Nacional está en un momento crítico, y una de las tantas causas por la que está en este momento crítico es porque los mejores entrenadores no están en la Argentina, porque muchos, por cuestiones económicas o por cuestiones laborales, prefieren irse al exterior. Entonces se está poniendo en manos que no son las mejores planteles y desarrollo de jugadores, y los resultados no son los mejores. Entonces, la formación está en un proceso también de crisis en este momento, la formación de jugadores argentinos. Y la selección, ayer, hoy y siempre, va a ser el resultado de lo que es el ámbito local. Entonces, después, claro, como vos mencionabas, en una época anterior, década del 90, la liga floreciente, con buen nivel, proyectaba jugadores a Europa, y en Europa daban ese salto de calidad, jugadores bien formados y con calidad. Daban ese salto de calidad y se convirtieron en lo que se convirtió la generación dorada, más allá de que para que pasara eso también debieron suceder otro tipo de cosas, pero a nivel individual se formaban de una manera que hoy no se está dando porque en la estructura actual del básquetbol argentino no es la mejor. Claramente, sí, bueno. Veremos cómo sigue este camino que, bueno, como bien señalás, me parece un buen punto de partida. Alejandro, gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Abrazo, Rodrigo. Chau. Hasta luego. Bueno, Alejandro Pérez, sí, periodista y, bueno, especializado en básquetbol, seguidor de esta historia